salen como jugadores muy buenos, pero muy manufacturados, ¿no? Que recordamos, bueno, pues yo, por ejemplo, soy también amigo de David Belenguer, ¿no? Del central del Getafe, del Betis, y me decía, joder, Julito, es que claro, te venían los del Barça, macho, y es que te destrozaban porque jugaban casi a fútbol sala, o sea, con movimiento. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más de otra etapa en tu vida, que ha sido la de la Kings League, has sido entrenador de 1K. Sí. Si quieres nos metemos en el tema, ¿cómo fue esa etapa en otro mundo totalmente distinto al del fútbol sala, por ejemplo? Pues mira, yo te cuento, ¿no? Que va a empezar un proyecto y que Iker ha pensado en ti de entrenador y tal. Digo, pero ¿cómo va a pensar en mí? Yo no soy ni entrenador de fútbol, además es que estoy alejadísimo y no sé ni lo que es esto, tal. Y me acuerdo que en zona mixta luego me preguntaron, dice, bueno, ¿es usted un estratega? Yo, no, un estratega no, he sacado, ha sido una potra tremenda, ¿no? Que eso ya pues te decía. Increíble, y luego las anécdotas que tiene con Sir Ferguson, con Cristiano, bueno, cuenta una muy buena de Ferguson, cuando luego se ha sabido, pero tuvo una movida ahí con Cristiano y con Beckham y tal, y bueno, es que al final uno de los puntos débiles que veía yo de la Kings League es que se hace en Barcelona, solo en Barcelona, en el Puerto, que es verdad que hicieron como un milagro. Joder, yo estaba al lado de Ricardo y de Iker, eran Ricardo y Iker, pero había un influencer de esos y los niños iban al influencer y yo decía, pero si el campeón del mundo está aquí, si está aquí. Bueno, pues aquí estamos con Julio García en el campamento de Punta Academy. ¿Cómo estás viendo a la Losna aquí los chicos de Alosno? Pues la verdad es que muy contentos porque además han venido proporcionados como en 3 niveles, los más mayorcitos, los medianos y los pequeños, y porque a veces vamos a estos tipos de campus y te encuentras pues 4 pequeñitos, 10 muy grandes, y así que se pueden hacer 3 grupos de trabajo y muy bien. La verdad es que desde el primer día ya ves el tipo de personas, de deportistas a los que te vas a enfrentar. Y desde el primer día con mucho respeto, muy disciplinado, gente muy buena, estamos encantados aquí. Y bueno, ayer me preguntaba el alcalde y el concejal que qué me había parecido, y no, si lo que les tiene que parecer es a ellos, que los que se lo tienen que pasar bien y aprender algo, a ver, son 3 días solo, pero bueno, si en 3 días se les queda alguna idea, va salpicando por aquí y por allí porque se le quedan alguna idea. Ayer cuando hicimos la introducción de quiénes éramos y un poco, pues les hablamos de los procesos de aprendizaje, ¿no? Que bueno, que es echarles una chapa a lo mejor demasiado filosófica o teórica, pero sí que es verdad que les valga para el resto de su vida, que lo que siempre se aplica en el deporte a la vida. Entonces les contamos lo de las 3 etapas de Kahneman, ¿no? En todo aprendizaje, cuando aprendes a conducir, cuando aprendes deporte, cuando aprendes a hacer la vuelta al mundo, como dicen ellos, o cualquier skills, como hablan ellos, pues la idea es, como decía Kahneman, en todo aprendizaje es lo pienso y no me sale, lo pienso y me sale, no lo pienso y me sale. O sea, del comienzo de los primeros pasos al aprendizaje absoluto, al dominio del deporte, pues hay 3 etapas y que no, se van a frustrar, pero tienen que aprender a frustrarse, a convivir, a estar con jugadores mejores, peores. Y al final es que esa inteligencia colectiva te ayuda a ser tu mejor persona. Bueno, pues eso es un poco grandes rasgos lo que siempre intentamos cuando llegamos a sitios nuevos y intentamos que vayan aprendiendo. A ver, es un proceso más largo, pero que bueno, salpicando las ideas y que se vayan quedando con cositas. Ya te digo yo a ti que va a servir porque aquí es un pueblo que el fútbol cada vez con los niños, con las tecnologías se va perdiendo un poco. Es verdad que lo notamos en el tema de cantera. Antes teníamos a lo mejor juveniles, cadetes, solo tenemos alevines, un equipo pre-benjamín muy pequeño. Claro. Y yo creo que a lo mejor a todos no los va a convencer obviamente, pero te digo yo a ti que a 5 o 6 por lo menos le queda la idea. Eso seguro, y es importante para el pueblo, desde luego. Sí, me sorprendió eso, ¿no? Que ayer hablando con los entrenadores que nos están ayudando, que nos decían eso, que como las categorías intermedias, ¿no? Hasta el senior, que es muy complicado. También es verdad que el pueblo, eso pues la población, pero vamos, es suficientemente grande. Nosotros, por ejemplo, estamos en una población similar, llevando un club pues de estas características, de una población de, sí, pues similar en Robledo de Chabela, que son 4.000 y pico también habitantes, y salen equipos. Es verdad que hay que pelearlo y que cada vez hay que luchar contra las tecnologías, contra otros deportes, bueno, pues hay mucha más oferta, muchas más posibilidades, pero salen equipos. Entonces al final, fidelizando y peleando, al final salen los equipillos, sí. Y nada, Julio, pues para los no un placer tenerte a ti aquí como un referente del deporte español, campeón del mundo con la selección española de fútbol sala, campeón europeo y capitán también. ¿Qué significaron esos años para ti? Bueno, pues yo ayer se lo contaba también a los chavales, que yo nunca me lo tomé, o sea, fui profesional del deporte, pero de manera como consecuencia, nunca fue mi objetivo. Yo me dedicaba a jugar a fútbol sala en el patio del cole, se me empezó a dar bien, me federaron, y gracias a gente que se preocupó por nosotros, que no tenía ni preparación, porque cuando yo empecé no había titulación de entrenador ni nada, bueno.
y yo fui viviendo un poco la profesionalización del deporte en España. Y gracias a los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, incluso hoy en día se mantiene el deporte profesional, porque se llega al deporte profesional, pero hay muchos años de trabajo y de apoyo y de disciplina. Y al final, bueno, yo tuve la suerte de dar, creo, con la mejor generación que ha habido de jugadores de fútbol sala en España. Estuve metido ahí en esa generación y bueno, yo jugué en el Mundial de 1996 en España, jugamos la final en el San Jordi con 17.000 personas apoyándonos y perdimos contra Brasil, que había ganado todo, los 4 mundiales que se habían jugado los había ganado, entonces, bueno, perdimos en la final, un disgusto tremendo y ahí aprendimos mucho. Yo era más bien jovencito, luego llegamos al 2000 y al 2004 y en esos 2 mundiales consecutivos ganamos, y la verdad es que, pues eso, había una cantidad y una calidad de jugadores increíbles, o sea, había muchos jugadores muy diferentes. La profesionalización, la metodología, los equipos, los entrenadores, los papás, la mamá, los propios jugadores hacen que en el deporte, no solo en el fútbol, en todos los deportes, en el básquet, en el balonmano, tengo muchos amigos, Rafa Pascual, Hombrados, hablamos mucho de esto. Y es verdad que los jugadores, los deportistas son mejores hoy en día, son mejores físicamente, técnicamente, pero son más iguales. Y es porque el modelo de trabajo es ese. Entonces salen como jugadores muy buenos, pero muy manufacturados, ¿no? Bueno, pues casi que... Entonces, el especialista, el jugador que había antes, pues en fútbol sala, por ejemplo, el pívot, el cierre más tal, el habilidoso, el 1 contra 1, eso va desapareciendo. Y en fútbol sala, por ejemplo, hay cada vez más jugadores pues que tocan y salen, alas, por decirlo. Y por ejemplo, en fútbol es muy bueno, pues a casi todos los chavales jóvenes que preguntas, a no ser que sean porteros, te dicen, ¿qué quieres ser? Y te dicen, media punta, medio centro, y todos quieren ser media punta, ¿vale? Pero es que tiene que haber laterales, tiene que haber centrales, tiene que haber delanteros. Y bueno, y la escasez de delanteros centros puros, ¿no? Que esto es una cosa sorprendente que hay en el fútbol, ¿no? A mí me sorprende, yo hablo con los antiguos compañeros futbolistas con los que juego, en Madrid sigo jugando a fútbol 7, pues con Movilla, con Tote, con Luis García, y la falta que hay de jugadores muy específicos, muy especializados, ¿no? Y bueno. En el mismo, por ejemplo, el mismo Fútbol Club Barcelona, el equipo de fútbol 11 en el Real Madrid, las mejores canteras del mundo, y no salen delanteros o sea, centro puro, que es complicado. Efectivamente, antiguamente todos recordamos muchísimos, pero grandísimos delanteros centros. Hoy en día, cuando sale un rara avis, un delantero puro, de estos que dice, un rematador de estos tipo Hugo Sánchez, bueno, que hay muchos, había muchos, Van Nistelrooy, el propio Morientes, que está comentando partidos ahora, Santillana, o sea, es que claro, bueno, muchísimos, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, por lo que sea, pues sucede eso. Entonces, a veces nos tenemos que parar y plantearnos. Es otra cosa que les suelo contar yo a los chavales jóvenes, que ellos tienen que ser disciplinados, que tienen que obedecer lo que le digan los entrenadores, pero que pregunten por qué y para qué se hace eso, porque lo entiendan, porque hay veces como que a los niños se les enseña, pues esto, tienes que hacer esto, tal, casi como con joystick, ¿no? Y tienen que entender el juego. Lo importante del deporte, entre otras cosas, es que entiendas el juego, que lo comprendas, porque yo he tenido compañeros profesionalmente que han pasado por nuestro club o por la selección y tú sabías que no entendía el juego. Era muy bueno, técnicamente aplicaba sus conocimientos a eso, pero no comprendía el juego. ¿Y cómo lo sabías? Pues cuando había, por ejemplo, jugar estrategia con variantes, o cuando había que hacer Nosotros en nuestro deporte antiguamente teníamos, pues como en el básquet, en defensa individual, defensa en zona y mixta, ¿no? Entonces cuando el entrenador desde la banda te decía 3/4, defensa mixta, y tú sabías que ese jugador tenías que ayudarle porque no entendía el juego. Entonces todo ese tipo de cosas que son ya más complejas, pues con los años y el entrenamiento y la destreza pues lo vas adquiriendo, ¿no? Una de las cosas que seguramente ha influido en el fútbol español ha sido esta generación tan buena de jugadores españoles, llena de mediocentro, David Silva, Fábregas, Iniesta, Xavi, Busquets, que a lo mejor eso ha influido mucho a la hora de tener ídolos y una generación española llena de centrocampistas, ¿no? Porque delanteros tenemos Morata ahora mismo o Morodión, pero poco más. Poco, sí, es verdad, es eso, ¿no? Claro, a ver, el juego que se generó ya desde el Fútbol Club Barcelona. Yo hablaba, el otro día comí con Manolo Hierro, por ejemplo, una institución, ¿no? De malagueño espectacular que vivió el cambio del fútbol cuando llegó Johan Cruyff. Él vivió eso, ¿no? Ese cambio que hubo de repente de solo hacer físico en pretemporada, la zapatilla de correr, no, esto solo botas, vamos a aplicar el fútbol con el balón. Desde ese momento
a cómo ha evolucionado el fútbol y con el Barça de Guardiola y efectivamente que todos recordamos, yo por ejemplo soy también amigo de David Belenguer, ¿no? Del central del Getafe, del Betis, y me decía, joder, Julito, es que claro, te venían los del Barça, macho, y es que te destrozaban porque jugaban casi a fútbol sala, o sea, con movimientos muy fluidos, que todos hacían de todo y de nada, y decías, y es que no sabías por dónde, es que se te iban por todos lados, y todos los bajitos, además, Iniesta, Pedrito, tal, Boyan, o sea, muchos jugadores de ese estilo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues habrá que también plantearnos qué es lo que queremos para nuestro fútbol, ¿no? Digo, aplicado ya profesionalmente, porque es verdad que a veces tenemos escasez de delanteros, ¿no? Y bueno, pues habrá que trabajar desde pequeñitos. Es verdad que hay los entrenadores, que yo no es que sea entrenador, pero hablo bastante con entrenadores, la metodología y esto, que es verdad que a veces a los niños, tengo muchos compañeros que sus hijos juegan al fútbol y dicen, joder, con 4 o 5 años le ponen de central porque tienen, dice, ya no le mueven de central, ¿no? Entonces, joder, ¿por qué de vez en cuando no le ponen más en banda, más en centrocampo, incluso de vez en cuando de delantero? Porque eso es una cosa buena del balonmano, de fútbol sala, que tú como jugador juegas en los demás puestos. Entonces, tú te pones las zapatillas del compañero y sabes los problemas que tiene ese compañero cuando recibe, por ejemplo, un pívot de espalda. Aunque tú no seas bueno en esa posición, pero tú sabes los problemas que tiene y te hace comprender el juego y te hace que tú le ayudes a ese a mejorar su situación, porque claro, te está poniendo en su pellejo, ¿no? Y eso yo creo que en el fútbol es verdad que hay veces que no, pero en otras ocasiones como que este es muy grande, este tal, pues de central, este no sé qué. Y yo creo que es bueno que se jueguen en otras posiciones. Yo creo que es una de las claves de que cada vez los jugadores sean más parecidos. Porque si tú pones a un jugador siempre en la misma posición, como tú estás diciendo, pues al final se especializa mucho en la suya, pero deja de comprender la otra, deja de inventar, deja de ser creativo, entonces se pierde mucho. Totalmente. Yo como jugador, cuando era pequeño era muy habilidoso, metía goles y tal, entonces yo siempre cuento como los entrenadores me ayudaron a ser mejor jugador y a competir, aprendí a competir, pero toda la creatividad me la dilapidaron, ¿no? Claro. Y esto que dices tú de los jugadores iguales que estamos hablando, yo lo llamo el corrector de jugadores. Igual que hay el corrector de palabras en los smartphones, el corrector de palabras lo que hace es quitar lo diferente, lo exótico, tal, para que comprendamos mejor el idioma y que para que todos nos entendamos, que está muy bien, pero quita palabras antiguas, palabras preciosas, palabras exóticas, porque a lo mejor no se entienden. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en el deporte. Se va cambiando lo diferente, lo exótico. Por ejemplo, hoy en día, si hay un jugador que tiene ciertas habilidades y hace 1 contra 1 de pequeñito, pues al final como va a fallar mucho, porque cuando se enfrenta a jugadores de tamaño mayor, le hace la jugada, se va y el otro le va a ganar físicamente, entonces, bueno, pero no puede fallar. Entonces lo del error, ¿no? Que yo como que se penaliza mucho el error y yo creo que el error es muy útil. El error, el otro día escribí ahí un pequeño texto en Instagram y hablaba de eso, que el error nos hace mejores, que hay que aprender del error y no pasa nada por fallar y no se puede penalizar. Otra cosa es la actitud o la dejadez, eso sí, pero el error en deportes y en la vida, yo le digo a mis hijos, yo tengo 52 años y todos los días cometo errores, en mi empresa, en tal, estoy todo el día cometiendo, así que no pasa nada, lo importante es la actitud. Totalmente, totalmente. A ver si conseguimos poco a poco con gente como tú y cambiamos ese pensamiento, porque hay otros países, a mí me gusta leer mucho sobre fútbol. Sí. Por ejemplo, Holanda está pasando una época muy mala a nivel deportivo en el país y están intentando cambiar esa base de fútbol, ¿no? Sí. Porque desde Johan Cruyff se creó un estilo de juego. Total. Y yo creo que puede ser, ahora mismo tenemos una generación buenísima de futbolistas, pero a lo mejor de aquí a 20, 30 años pues nos pasa factura el hecho de decir, nada más que tenemos medio centro y a lo mejor centrales, porteros, delanteros, no tenemos extremos sobre todo. Yo creo que es lo que más... Lo estamos sacando un poco de fuera y un poco de suerte, ¿no? El tema Nico Williams, Lamine. Sí, luego, por ejemplo, tengo la fortuna de hablar con veteranos de fútbol maravillosos, por ejemplo, uno con el que hablo a menudo, estamos en el mismo grupo de WhatsApp y tenemos muy buena relación, por ejemplo, con Michel, no Michel el entrenador de Girona, sino Michel el que está ahora entrenador en Arabia, ¿no? O por ejemplo últimamente con Ricardo Gallego, y hablo mucho del fútbol antiguo y del fútbol moderno, y entonces les hago muchas preguntas porque tengo muchas inquietudes y eso que has dicho tú, por ejemplo, en banda, el fútbol de hoy casi no hay pasadores en banda buenos que la metan de roja como hacía Mitchell, como hacía Beckham, estos pases, ¿no? El gordo, gordillo, ¿no?
que en cuanto encaraban y no hacía falta que estuvieran muy profundos, te metían casi desde, pasaban el centrocampo y te metían un malón de rosca a Hugo Sánchez, a Santillán, no. Ese tipo de juego, digo, se echa un poco de menos, pues lo que dices William, los Williams, ¿no? Que por banda destrozan, la cuelgan y hay un rematador, eso es fútbol, o sea, yo no sé, hoy en día, que ya digo, que yo no tengo mucha idea, pero llegan a fondo, hay incluso pase, joder, como dicen ahora mucho la jugada, pase prometedor o jugada prometedora, no, es que es prometedor, es que, tío, estás ahí, tienes adelante y vuelven otra vez, ¿no? Y vuelven Entonces, yo creo que la combinación de fútbol moderno con antiguo, o sea, a veces hay que ir a las raíces, ¿no? Yo digo que para tener ideas nuevas hay que leer libros viejos, ¿no? Porque descatalogados y sentarse a hablar con los mayores. Yo me siento mucho a hablar con los mayores de deporte y de otros sectores porque se aprende mucho. Se nota que estás puesto tanto lo nuevo como lo antiguo. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más de otra etapa en tu vida, que ha sido la de la Kings League, que has sido entrenador de 1K. Sí. Si quieres nos metemos en el tema. ¿Cómo fue esa etapa en otro mundo totalmente distinto al del fútbol sala, por ejemplo? Pues mira, yo te cuento, esto fue que, bueno, yo con Iker tengo muy buena relación desde hace tiempo y con su empresa hemos colaborado y seguimos colaborando. Y con Iker he tenido muy buena relación. A veces nos ha propuesto la empresa suya, que funciona muy bien, nos ha propuesto algún proyecto y hemos ido juntos o no, tal. Y ese creo que era a mediados de diciembre cuando arrancó la Kings League, que no se sabía ni anunciado, no se sabía ni lo que era. No. Y yo estaba en mi casa y bueno, me llamaron de su empresa y me dijeron, oye, que va a empezar un proyecto y que Iker ha pensado en ti de entrenador y tal. Digo, pero ¿cómo va a pensar en mí? Yo no soy ni entrenador de fútbol, además es que estoy alejadísimo y no sé ni lo que es esto, tal. No, pero es una idea de Piqué que han tenido con unos influencers y tal. Bueno, y entonces me dijeron que arrancaba el 16 de enero y que solo me necesitaban para el fin de semana, para un día, ir y vuelta a Barcelona. Y yo, bueno, me lo pensé, en principio dije que no, pero luego me insistieron y dije, bueno, pues una experiencia nueva, venga, me apunto. Y vale, pues ya está. Entonces fuimos a lo que llamaban el draft, que yo no sabía ni lo que era exactamente. Nos fueron ahí, nos dieron un vídeo de 1 minuto y medio de todos los jugadores. Y claro, en 1 minuto y medio, ¿cómo podías tú elegir a jugadores? Pero bueno, nos explicaron un poco las normas, llegamos allí, nos pusieron ahí los chesters, a cada uno, a cada equipo, nos sentamos ahí y cuando arrancamos el directo, a mí me habían dicho que era el 16 de enero y de repente dice ahí Piqué, no, que sepáis que esto arranca el 1 de enero. Y yo dije ahí en directo, bueno, que sepáis, llamé a mi mujer ahí en directo y dije, vea, que ya nos separamos y tal, porque el 31 de diciembre ya no está ni en la cena, tal. Y bueno, pues fue una experiencia maravillosa porque es un mundo nuevo. Es verdad que hay Piqué que es muy experimenta y está bien, porque le salga bien o no, parece que no le va saliendo mal por ahora, tiene que trabajar más, pero es una apuesta interesante porque hoy en día todos sabemos que los chavales, y va dirigido sobre todo a los jóvenes, es verdad que ver un partido entero de 90 minutos, una etapa de una vuelta que dura 5 horas, no lo ven, o sea, ven yo, por ejemplo, que soy amigo de Fernando Ruiz, de director de Eurosport, siempre dicen, en las etapas está más que visto que ven la caída, la llegada y un demarraje, o algo más, y es así con lo que se queda, ¿no? Entonces, yo creo que Piqué lo que ha hecho es juntar juegos modernos, de gamers, de tal, con los influencers, gente retirada del deporte, ha traído también incluso alguna cosita de juego de cartas tradicionales, lo del dado, ha mezclado ahí una cosa que sea muy fresca, que pasen muchas cosas, o sea, y es lo que busca, ¿no? Fútbol, TikTok, claro, mezcla de fútbol y TikTok. Y es una locura, y bueno, yo el primer día que hubo de partido, además tuvo mucho seguimiento y dio la casualidad que nosotros abrimos la Kings League. Ganaste a Rayo de Barcelona, ¿no? Ganamos, pero es que encima a mí me tocó, que yo no sabía, yo cogí unas cartas en el sobre y yo hice lo de esto que ellos nos decían un penalti o no sé qué y yo le devolvía, era el robo de cartas, no sé qué llamaba, ya ni me acuerdo, pero vamos, que fue muy interesante esa jugada y tal. Y me acuerdo que en zona mixta luego me preguntaron, dice, bueno, ¿es usted un estratega? Yo, no, un estratega no, he sacado y ha sido una potra tremenda, ¿no? Que eso, y además te decían, luego te preguntaban, los periodistas hacían sus funciones, te ponían en la zona mixta intentando imitar el fútbol profesional y te preguntaban y decía, ¿y cuál es su estrategia? Digo, no sé, aquí no hay estrategia. O sea, si es que yo he llegado, tengo aquí 12 chavales que ni les conozco, bueno, conocí a Alberto Bueno y a Ricardo, pero es que los chavales, y yo le preguntaba, ¿tú de qué juegas? No sabía casi ni su nombre. Delantero, digo, pues a defender, venga, que vas a aprender aquí. Y nada, fue una experiencia muy buena
Pero claro, las exigencias en principio era un día, empecé yendo yo solo, pero luego claro, los equipos fueron profesionalizando, pagando más, ya con nutricionista, fisioterapeuta, segundo entrenador, y ya o sea, las demandas de mi vida me tuve que ir, pero vamos, lo sigo de cerca, me sirvió para aún más aunarme a Ricardo, al portero, que ya éramos conocidos y nos hemos convertido en amigos, y con Alberto Bueno, que es un espectáculo como jugador, como analista de fútbol y como persona, un tío que le quiero mogollón, y es lo mejor de esto del deporte, que te vincula a personas de por vida, y nos queremos mucho. Ricardo Era el portero que fue de Osasuna, del Manchester United, o sea, y fue ayudante además del míster, o sea que nos dejaba todo el mundo flipando, vamos, cuando lo vimos, que ya tenía 50 años era un porterazo increíble. Y luego las anécdotas que tiene con Sir Alex Ferguson, con Cristiano, bueno, cuenta una muy buena de Ferguson, cuando luego se ha sabido, pero tuvo una movida ahí con Cristiano y con Beckham y tal, y bueno, al final acabaron casi pegándose Beckham y Sir Alex Ferguson, y lo cuenta muy bien Ricardo, porque se tiraron la bota y no sé qué, y uno le escupió, bueno, unas movidas. Claro, cuando se pone a contar esas cosas de vestuario, pues claro, los chavales encantados, ¿no? Es una maravilla conocer a este tipo de grandes genios, porque bueno, Ricardo es casi un porterazo. Luego nos contó también cuando, no sé si fue en una Eurocopa o en un Mundial, que él era como el portero titular y vino Iker, que había tenido una temporada regular ahí y tal, y se lo comió, y lo cuenta él, es la humildad de los deportistas, ¿no? Claro. Cuenta cómo Iker de repente llegó y le pasó, que en teoría no iba a ser de titular, y le pasó con un vendaval, y dijo, es que Iker, pues como los números uno, cuando se pone en serio es imposible ganarle. O sea, pues ha habido deportistas en España, pues Pau Gasol, Nadal, que tuvimos el otro día la ocasión de estar en la universidad con él, que no le conocía, y fue maravillosa la conversación con él. O sea, deportistas números uno, que tenemos la enorme fortuna de tener un montón en España y que son números uno de verdad. Pues Fernando Alonso, muchísimos, ¿no? Entonces, disfrutar del deporte y de nuestro país, que tenemos un país increíble. Total, no, soy española, ¿qué quieres que te gane? ¿No? Es lo que se dice. Eso es, y es verdad que cuando sales fuera de España, da igual el deporte que sea, cuando te vinculan o te ubican un poco y te dicen, español, deporte, y ya dicen, puf, y notas el respeto que se tiene al deporte español y lo bien valorado que estamos. De hecho, en la ciudad del fútbol, cuando Villar lo llevó a Las Rozas, ahí fue nuestra mejor etapa, coincidió con esa, que nosotros coincidíamos con el Madrid de los Galácticos y tal, era impresionante aquella ciudad del fútbol de Las Rozas. Y ahí venían, yo recuerdo, venían muchas expediciones de otros sitios, de Argentina, de Alemania, de Japón, venían expediciones para ver qué se estaba haciendo ahí, cómo se hacía, cómo habían construido esa ciudad del fútbol y cómo se trabajaba. Entonces, cuando tú ves que otros países que han sido potencias mundiales de casi todos los deportes vienen a analizar qué estás haciendo, dices, pues ahí te planteas un poco, coges la perspectiva y decir, bueno, aquí algo se está haciendo bien, claro, que hay que mejorar, que se hacen cosas mal, de luego, pero que aquí el deporte español, cuidado. Yo creo que también somos un poco críticos, y a lo mejor eso es lo que nos hace ser tan buenos en todos los deportes, ¿no? Totalmente. O sea, la crítica es buenísima. O sea, vamos, yo creo que además todos los deportistas que conozco cercanos y que converso mucho con ellos, Almudena Cid, como te he dicho, Rafa Pascual, Hombrados, el propio Iker, bueno, los que estamos en conversación siempre y hablamos de esto, yo creo que el deportista de manera natural es muy crítico, sobre todo consigo mismo, ¿no? Y es bueno, la crítica bien entendida, bien manejada, equilibrada y siempre positiva y constructiva, porque bueno, si se critica por criticar, pues bueno, pero o la crítica está que va a hacer daño gratuitamente, eso no, pero la crítica personal para mejorar, esa es fundamental. Un poquito antes de marcharnos del tema de la Kings, ¿conociste a los streamers? ¿Pudiste tratar con alguno? Sí. Bueno, tampoco hablé mucho, porque el día que llegamos me acuerdo que nos metieron en un recinto y estábamos allí todos los influencers, que mi hijo conocía a todos, pero yo no conocía a ninguno, me sonaba un poco Ibai. Y le había visto hacer alguna de estas cosas que hacía él, pero ya está, los demás nada, no los conocía. Y no hablé mucho con ellos, la verdad, el primer día y luego algún día más hablé con Piqué. Yo me atreví, que no suelo hacerlo, a darle un consejo, que evidentemente seguramente no lo ha hecho porque tampoco yo lo que le dije es que
uno de los puntos débiles que veía yo de la Kings League es que se hace en Barcelona, solo en Barcelona, en el puerto, que es verdad que hicieron como un milagro reconvertir eso, que es, bueno, que de hecho era como una pista antigua tal, bueno, hicieron una pasada en la parte además audiovisual y tal, un desarrollo increíble en poco tiempo. Pero claro, yo lo que le decía, digo, es una pena porque venimos aquí en furgonetas, los niños están fuera. Claro. Y esto lo que tienes es igual que el pádel, por ejemplo. Digo, joder, es que este es un producto que lo puedes llevar, sacar de Barcelona, de aquí, que está constreñido, y llevarlo por España, o sea, en tour. O sea, pues hacer como hacen el pádel, que lo muestran en Barcelona, lo llevan a Valladolid, en sitios emblemáticos, o sea, porque es un campito de fútbol 7, al final se puede montar. Y yo creo que era uno de los puntos débiles porque sí se ve en imagen, pero la gente no lo consume directamente, y allí solo en el pabellón, claro, es que no cabe casi nadie, entonces iban los familiares o algún VIP o tal, y eso yo creo que es bueno, sobre todo que lo consuman los peques. A mí me daba mucha pena cuando entrábamos allí y joder, había 200 niños ahí queriendo las firmas y tal. Luego otra cosa sorprendente que me sorprendía, por ejemplo, nosotros íbamos te llevaban en furgonetas, te recogían, furgonetas del equipo A, de estas como negras, todo ahí que no se ve nada, entonces abrías el portón para que firmaran los chavales que estaban allí. Y joder, pues yo estaba al lado de Ricardo y de Iker, eran Ricardo y Iker, pero había un influencer de esos y los niños iban al influencer, y yo decía, pero si el campeón del mundo está aquí, si está aquí. Es impresionante. Pero bueno, es la realidad que vivimos, ¿no? Bueno, es lo que toca. Cada época es distinta. Sí, antes se quería ser futbolista, otra época fue de rockero y ahora pues de streamer. Total, ¿no? Y nada, pues Julio, un placer haberte conocido, que nos hayas tratado aquí en Radio Al Horno. Wow. Y nada, si puedes mandar un saludo a nuestro oyente, que poco a poco estamos creciendo aquí por el Andévalo y por Huelva, y que les mandes un saludo. Pues sí, pues un saludo a todos los oyentes, que os sigan mucho, que eres un fenómeno, Ismael, que seguramente, además, a mí cada vez más, cuanto más mayor te haces, la información local creo que es más relevante, y evidentemente tienes que saber lo que pasa en el mundo, en tu país, pero lo importante es tu región, tu comarca, y la información es vital, sobre todo la local. Yo vivo en Madrid y cada vez consumo más la información de Madrid, porque al final es la que más te afecta. Totalmente. Pues nada, Julio, mucha suerte estos días, que disfruten mucho en nuestro pueblo y tienen las puertas abiertas a la radio si quieres pasarte otro día, cuando tú quieras. Y nada, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, y yo siempre abierto a que me preguntéis lo que queráis, cuando queráis, y a lo que necesitéis, porque bueno, nosotros siempre que venimos a Huelva, para mí, bueno, es que os voy a contar, que vosotros sois de aquí, pero ayer hablaba con el alcalde y con el concejal que es una maravilla esto, y para nosotros es paz, es cambiar completamente nuestra vida loca de las ciudades, que son una locura y tal, y aquí tenéis una calidad de vida, os rodea un campo increíble, y nada, y tenéis, bueno, es que los niños, a mí lo que más me gusta es estar con los peques, porque es que te da una vida tremenda, así que nada, que muchísimas gracias a vosotros, y encantado, y que nos tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tío grande, cuídate mucho. Muchas gracias. Nada, a ti.